que ahora comienza la mesa conjunta con enfermería. Yo soy Alejandro López Pardo, yo trabajo en Lugo y hasta dentro de un rato prácticamente soy todavía el presidente de la Sociedad Gallega y entonces queríamos daros la bienvenida a todo el sector de la enfermería. Queríamos daros la bienvenida a este congreso de la Sociedad Gallega de Cirugía, Ortopedia y Traumatología y realmente se trata de un hola de nuevo porque las compañeras más mayores nos recordaban que ya existían anteriormente jornadas compartidas con vosotros. Por tanto, retomamos una actividad que esta Junta Directiva propuso, no solo ha sido algo individual mío, sino que toda la Junta propuso y que esperemos que en estos 2 días pues, lo compartamos y que sea de beneficio para todos, ¿no? Yo creo que es crucial reconocer vuestro papel, el que desempeñáis dentro de los sistemas de salud, y en los últimos años creo que habéis sido cruciales, y sobre todo en mi ámbito, en la gestión de diferentes procesos asistenciales, siendo líderes y referencia en su coordinación. Muchas veces he de reconoceros que habéis tenido más ilusión que nosotros mismos a la hora de sacar todos estos procesos adelante. Por tanto, yo creo que es fundamental recalcar la importancia de trabajar siempre juntos como un equipo cohesionado. Creo que la colaboración interdisciplinaria entre los médicos, los enfermeros, los técnicos y todos los profesionales de la salud es lo que nos brinda dar la mejor atención posible a nuestros pacientes, sin duda. Cada uno de nosotros aportamos unas habilidades y unos conocimientos que cuando se combinan formamos un equipo poderoso y eficaz. Una buena coordinación entre todos los miembros del equipo es clave para garantizar los resultados óptimos y seguros. Y en un mundo en el que la medicina avanza de forma muy rápida, se necesita comunicación fluida, se necesita colaboración y esos son los aspectos más importantes que tenemos que tratar de conseguir en nuestro día a día. Por tanto, en nombre de la Sociedad Gallega de Traumatología, de la SOGACOT, quiero expresaros mi profundo agradecimiento a todos los profesionales de enfermería que nos acompañáis hoy. Vuestra labor es fundamental y necesaria para tratar de alcanzar la excelencia en el cuidado de los pacientes. Espero que este congreso sea una oportunidad para fortalecer lazos, compartir experiencias y aprender unos de otros. Muchas gracias. Bueno, a continuación, a mí me toca seguir moderando una mesa de optimización en el paciente en cirugía ortopédica. Ya me voy a pasar a mi lugar de moderador, en el que habrá 2 charlas dadas por enfermería y 2 charlas dadas por un geriatra y un compañero traumatólogo. Es sobre optimización y cuidados del paciente quirúrgico en ortopedia. En primer lugar, se hablará de manejo perioperatorio del paciente anciano por el doctor Francisco Javier Rojo Pombo, del Servicio de Geriatría del Complejo Universitario de Vigo. Muy buenas tardes y, antes de nada, agradecer al comité organizador por la invitación y, sobre todo, a Blue. Yo soy Francisco Javier Rojo Pombo, trabajo en el Servicio de Geriatría de aquí de Vigo y hoy vengo a hablaros del manejo perioperatorio del paciente anciano. ¿Por qué tenemos que hablar del manejo perioperatorio del paciente anciano? Pues voy a daros unos datos. Aquí tenemos una gráfica en la que se pueden ver la cantidad de personas mayores de 75 años que hay en España, que hubo desde el 2014 hasta el año pasado, el 2023. Cuando en 2014 había algunos más de 4 millones de personas, en 2023 estamos llegando a los 4.800.000 personas. En 10 años, el aumento ha sido de casi medio millón de personas. Pero bien, no solo es aumentar, porque algunos podréis pensar, en un futuro a lo mejor no vienen tantos. Pues aquí tenemos la pirámide poblacional de España. Mayores de 75 años, no, como podéis comprobar, no son tantos como los que vienen detrás. El baby boom de hace años viene detrás, por lo cual ese medio millón de personas se irá aumentando parcialmente. ¿Y por qué es importante también?
porque la fractura de cadera es el diagnóstico más frecuente al alta después de un proceso quirúrgico en los últimos años. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de España, el Ministerio de Sanidad. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues a través de los números el número de casos que hubo en los últimos 5 años. Está todo en el registro de actividad de la actividad sanitaria especializada, que también depende del Ministerio de Sanidad. Cuando en 2018 había 55.000 pacientes que sufrieron una fractura de cadera, en 2022 llegamos casi a los 57.500. Pues bien, yo he venido a hablar del manejo perioperatorio. ¿Qué hablamos cuando hablamos del manejo perioperatorio? Pues de estos 4 apartados principales. Por un lado, la valoración preoperatoria, para intentar que el tratamiento quirúrgico sea lo más óptimo posible. Y después, una vez que el paciente está operado, nosotros, los geriatras, seguimos, aquí en Vigo al menos, seguimos al paciente en el posoperatorio para intentar que la rehabilitación sea lo más óptima posible. Al final, los geriatras actuamos en, como muchísimo, 2 de los apartados, porque hay algunas veces que, bueno, los pacientes, cuando los vemos por la mañana, ya están operados de urgencia cuando han venido a urgencias, y entonces solo podemos hacer el seguimiento posoperatorio. Pero en general haríamos la valoración preoperatoria y el seguimiento posoperatorio. Muy bien, ¿qué incluimos en la valoración preoperatoria? Pues necesitamos conocer al paciente, conocer su situación funcional previa, para así intentar decidir cuál será el tratamiento rehabilitador que, junto con fisioterapia y los médicos rehabilitadores, sea el más óptimo para el paciente. Intentaremos estabilizar los problemas médicos, ajustaremos el tratamiento, ajustaremos la analgesia, la nutrición, que en los pacientes con fractura de cadera es menos, digamos que puede ser menos importante porque al final lo vamos a intentar operar en las primeras 48 horas. Vamos a tener que prevenir las retenciones agudas de orina, las úlceras por presión, la enfermedad tromboembólica y sobre todo el delirium. Vamos a intentar prevenir la infección quirúrgica. Aquí, ya que esta es una mesa conjunta entre enfermería y medicina, pues aquí sí que corre más a cargo la importancia de enfermería. La alteración del ritmo intestinal. Aquí también, aunque no están presentes, las auxiliares tienen bastante importancia. La transfusión de los pacientes cuando lo requieran y hablar también con trabajo social. El problema principal del paciente es una fractura de cadera, pero es una fractura de cadera que va a necesitar un tratamiento rehabilitador y que al alta va a necesitar algunas ayudas. Por lo cual, hablar con trabajo social para intentar arreglar este problema desde el principio, desde el minuto 1. Así, la valoración preoperatoria por parte de geriatría, sobre todo, es conocer al paciente, estabilizar sus problemas médicos y prevenir otras enfermedades. Bien, como aquí tenemos 9 apartados y son las 6:30 de la tarde, he decidido que al menos intentar tratar lo más importante para todos. Vamos a hablar de la transfusión. Recuerdo que el primer día que roté en ortogeriatría, la primera pregunta es ¿qué punto de hemoglobina es el necesario para la transfusión? Siempre se hablaba de que generalmente a partir de cuando tenemos una hemoglobina menor de 8 tenemos que transfundir o en pacientes cardiópatas o con alguna otra patología con una hemoglobina menor de 9. Pues bien, el Ministerio ha sacado, junto con la Sociedad Española de Hematología y la Sociedad Española de UCI, un documento de Do Not Do en el que nos dicen que no se debe transfundir concentrados de hematíes en pacientes críticos, hemodinámicamente estables, no sangrantes, sin afectación cardiológica y o del sistema nervioso central, con una concentración de hemoglobina superior a 7, por lo cual ese 8 ya se reduce a 7. Y no se quedan ahí, sino afirman también que no debemos transfundir un número mayor de concentrados de hematíes que los necesarios para aliviar los síntomas o para volver al rango seguro de entre 7 y 8, por lo cual ese punto de 8 ha pasado a 7 y el de 9 en cardiópatas y otras patologías ha pasado a 8.
Y no lo dicen ellos nada más, el Ministerio y las sociedades, sino que en esta revisión sistemática publicada en la Cochrane dice que no hay evidencia de diferencia entre una estrategia restrictiva y otra más liberal. Una de 7, poniendo el punto en 7, y otra poniendo el punto en 8. Pues no hay diferencia entre la mortalidad a los 30 días ni en la morbilidad. Pero bien, no solo nos podemos quedar en bajar el punto de corte de 8 a 7 y de 9 a 8. ¿Qué más podemos hacer? Pues tenemos a dos compañeros, el hierro y la eritropoyetina. Evidentemente el hierro vía oral no va a servir para nada, entonces vamos a pasar directamente al hierro IV. Tenemos sobre todo estos tres formatos, el hierro sacarosa, que por la posología, los que la desconozcan, pues son 200 miligramos a pasar en 3 días alternos, el primero, el tercero y el quinto día, 200, 600 miligramos como mucho a la semana. Hay varios estudios sobre el Venofer, pero la verdad es que los resultados son todos bastante pobres. En cuanto al hierro carboximaltosa, hay dos estudios principales. El PAFRAC, que lo que nos dice, que de hecho los compañeros de Lugo participaron en este estudio, lo que nos dice es que con el Ferinject se produce una mejoría en la anemia posoperatoria, pero no se redujo el número de transfusiones necesarias. El Ferinject se puede pautar 1 gramo entero, 1000 miligramos, a la semana, y se tiene que repetir, si lo necesita, a la semana siguiente. Y después tenemos el Ironman, pero aquí es pacientes de UCI, que también dice lo mismo, mejoría de la anemia al alta, pero no redujo el número de transfusiones. Por último tenemos la isomaltosa, el Monofer, que por lo menos aquí en Vigo no lo tenemos. Aquí lo que podemos ver es una gráfica de supervivencia a los 30 días. La línea negra es la de la isomaltosa. Pero bueno, si nos fijamos en las PES, sí que vemos que no ha sido significativo. Entonces, lo que podemos afirmar es que el hierro isomaltosa parece disminuir la mortalidad después de 30 días de la intervención contra placebo. ¿Y por qué parece nada más? Porque aquí vemos esta P, que es de 0,2, no significativa, pero al hacer el análisis por subgrupos y retirando los otros dos apartados, el de la transfusión y el de la transfusión con hierro, sí que sale estadísticamente significativo. Por otro lado, tenemos la eritropoyetina, que aquí vamos a resumir más. La eritropoyetina es, en general, desaconsejada, pero hablan que es desaconsejada salvo en unos pacientes, en 2 pacientes, los que tengan indicación previa y los que vayan a someterse a cirugía con pérdidas de sangre, por lo cual, en los pacientes de trauma, después de haber aplicado siempre hierro, sería necesario. Bien. Tratamiento quirúrgico. Habiendo enfermería y traumatólogos por aquí, pues creo que un geriatra no puede hablar de tratamiento quirúrgico. Lo único, hablar que debería ser en las 24 o 48 horas primeras para intentar evitar el aumento de mortalidad que se produce, el aumento de morbilidad y la disminución en la recuperación funcional. Bien, el seguimiento posoperatorio. ¿Qué vamos a hacer los geriatras? Pues controlar y estabilizar los problemas médicos, ya lo que habíamos hecho antes de operarlo. Bien, aquí tenemos una revisión sistemática en la que se analizaron diferentes estudios de pacientes centenarios operados de fractura de cadera. Aquí tenemos las complicaciones más frecuentes. Algo que sí que me pareció bastante reseñable es que el delirium no está en los primeros. Pero bueno, no sé cuántos traumatólogos han puesto delirium o retención aguda de orina en sus informes de alta. Bien, entonces vamos a hablar del delirium. El delirium es muy frecuente. La verdad es que la fisiopatología no es muy conocida y lo que sí que conocemos son unos factores predictores, tanto la anemia como el deterioro cognitivo previo. Es multifactorial. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar?
bueno, pues como un geriatra, pues con una escala nueva, la escala CAM. Tenemos que saber que el comienzo es agudo y el curso es fluctuante. El paciente previamente hace 2 días estaría perfecto y ahora empieza a decir cosas incongruentes. No nos va a atender, va a tener una alteración en la atención y además va a tener un pensamiento desorganizado. Si dice que está en el hospital, podéis dar gracias. Además, va a presentar una alteración del nivel de consciencia. Bien, con todo ello vamos a diferenciar 3 tipos de delirium, el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El mixto no deja de ser la suma de los dos, el hiperactivo y el hipoactivo. ¿Cuál es el que conocemos todos? El hiperactivo. El señor que se intenta arrancar todo, que intenta escapar. ¿Y cuál es el más peligroso? El hipoactivo. Dejamos al paciente tranquilo, no molesta, ahí está bien. Al final es el que se traduce en mayor mormio y sobre todo mortalidad en todos los estudios que se ven. Muy bien, ¿cómo vamos a intentar evitarlo? Vale. La Sociedad Española de Geriatría ha sacado unas estrategias para prevenir el delirium. Es un póster que es bastante fácil de leer y sobre todo quiero recalcar que el delirium es prevenible. Lo dice la Sociedad Española de Geriatría, que en los adultos mayores deberíamos utilizar todas estas estrategias, las 6, que son fáciles. Una de ellas en trauma, la movilización precoz y que esté caminando 3 veces al día, creo que un poco más complicada, pero el resto sí que podría ser. Bien, entonces vamos a tener que detectar precozmente los cambios conductuales, estimular la orientación del paciente, fomentarle el uso de los dispositivos, ya sean gafas, audífonos y demás. Informar en todo el momento lo que vamos a hacer, que no les pille de improviso. Promover la autonomía del paciente. Aunque lleven pañales, no son bebés. Ellos pueden realizar diferentes cosas. Necesitamos promover el descanso del paciente. También el diagnóstico precoz de algo importante, como son las retenciones de orina. Controlar el dolor. Controlar el balance hídrico, que estén bebiendo. Los pacientes, si se secan, al final lo que van a hacer es tener más probabilidad de tener delirium. Y evaluar el estado de piel y de las mucosas. Pacientes con úlceras, ya sea grado 1, pues con molestias, lo que van a hacer es intentar moverse y van a acabar recibiendo alguna medicación que quizás no necesite. Bien, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un trabajo en conjunto entre traumatólogos, anestesistas, enfermería, TCAES, sobre todo familiares, que hay que intentar incluir a los familiares en todo el proceso. Bien, una vez que ya hemos controlado y estabilizado los problemas médicos, vamos al ajuste de tratamiento, sueroterapia, de lo que hablábamos antes, la nutrición, que ahora sí que será más importante. Ahora mismo no hay ningún componente, no hay ningún batido, digámoslo así, que hayan demostrado mejorar la rehabilitación en los pacientes, sino todos en general. Y por último, estar bastante pendientes de la necesidad de la sonda urinaria. Es muy frecuente y la etiología, la verdad es que es multifactorial. ¿Qué vamos a hacer para intentar detectar estas retenciones agudas de orina? Pues hacer un control de diuresis por turno. Si los pacientes presentan incontinencia urinaria, realizar cambios programados de absorbentes o de pañal, evaluar si presenta el delirium, que al final una cosa lleva a la otra, hacer lo que hablamos antes de un sondaje precoz si se detecta. Y además, por último, promover el uso precoz del baño cuando sea posible, que ahí seréis los traumatólogos los que tendréis que dar la vía libre para poder hacerlo. Aquí, nada, es un estudio canadiense que nos dice algo que me imagino que nadie sabría, que a mayor duración del sondaje, mayor probabilidad de infección de orina y de retención de orina. Y como último, ya es tarde, pues las conclusiones. Las conclusiones, yo creo que nos deberíamos quedar con que el manejo del paciente anciano sería mejor si es multidisciplinar. Lo importante es mantener una hemoglobina siempre por encima de 7 y olvidarnos del límite de 8, pero siempre si el paciente está estable hemodinámicamente, no presenta sangrados,
no es cardiópata y no tiene patología en el sistema nervioso central. Importante, el delirium es prevenible. Y por último, que retirar el sondaje vesical vamos a intentar retirar el sondaje vesical lo más prematuramente posible. Y nada más. Muchas gracias. Hola a todos. Espero que se me entienda porque una compañera me acaba de recordar que tengo un acento portugués terrible, a pesar de que Manuel Padín en realidad es de Vigo. Hace 2 horas no tenía presentación. La borré sin querer, antes de meterla en él. O sea, llevo como 2 horas intentando construir de nuevo una presentación. Por eso vais a encontrar estas diapositivas son muy antiguas, son todas de comunicaciones anteriores que había hecho. Entonces vais a encontrar comunicaciones muy diferentes y tal. Enfermero de quirófano ya no existe hace muchísimos años. Yo soy de la promoción 92-95 del Hospital de Mensueiro. Andaba por ahí el doctor Casal, está allí, doctor Casal, profesor de anatomía mío, y de Esther, de Blue. Blue, cuando no eras Blue, cuando era Esther. Y yo tenía un amor platónico por Esther. En fin, incluso llegué a trabajar en el Hospital Seral, el antiguo Hospital Seral, Qué cosas. En el año 1998, como no encontraba empleo de una forma más definitiva, me ofrecieron ir a trabajar para un pequeño hospital a 30 kilómetros de la ciudad de Oporto. Era un hospital donde me dijeron, Manuel, vas para quirófano, y vas para quirófano de trauma. Y era exactamente aquello que yo no quería hacer, no quería bajo ningún concepto ir para quirófano, no quería ir para trauma, acabé en el quirófano de trauma, con el profesor Espregueira Méndez. Los traumas lo conoceréis, fue presidente de la ESCA. Y bueno, hace ya como más de 10 años que dejamos el hospital público, ahora pues, tenemos una unidad especializada en el tratamiento y diagnóstico y tratamiento de la patología de la cadera, la de Porto Hip Unit. ¿Cómo empieza mi historia con esto de los errores? En aquella época errores, ahora eventos adversos, que parece que suena mejor. Bueno, de mi historia con esta situación. En el año 2004 estaba en un quirófano en el que yo no formaba parte del equipo, pero estaba en un quirófano en el que se inició la incisión para una prótesis de rodilla derecha en un paciente con indicación para prótesis de rodilla izquierda. Aquello me traumatizó tanto, la situación en quirófano fue tan traumática que yo llegué incluso a tener pesadillas. Esto fue en el año 2004. Entonces, en el año 2006, presento en el Congreso de la Sociedad Portuguesa de Enfermería de Quirófano, en el año 2006, presento este trabajo. Errores en quirófano, una realidad. Para aquellos negacionistas del error en quirófano, que los hay, y muchos, desgraciadamente, solo os voy a enseñar algunos que me han llegado y en los que yo he estado presente. Traumas y enfermeras, claro. Rodilla izquierda, componente femoral derecho. Revisión al día siguiente, claro. Eso pasó en un hospital universitario portugués. En esta cirugía yo participé, en aquella época trabajaba como consultor de la DEPUI, paciente con prótesis de cadera realizada en Suiza. 6 meses después, osteólisis brutal a nivel acetabular. Vamos a hacer la revisión de la cadera y nos encontramos esto. Se olvidaron de quitar el componente de prueba de la cadera, de la cabeza, y, evidentemente, destrucción del polietileno, rapidísimo. En fin. En esta cirugía yo era el instrumentista y estuvimos a 3 minutos, no sé si se puede decir esto, de cagarla estrepitosamente. Si os fijáis ahí, paciente posicionado en decúbito lateral derecho para una prótesis de cadera derecha en una fractura subcapital. Todo bien. Aquí dice fractura subcapital a la derecha, en las notas médicas exactamente igual, pero, esto ya fue hace muchos años, teníamos películas en aquella época, la película se cae al suelo. Estamos empezando a pintar y llega el segundo COT, el segundo trauma. Coge la película, y, esto está al revés, y la pone en el rollo. Y resulta que la fractura, ¿esto pinta? La fractura es a la izquierda. ¿Cómo pudo pasar esto y cómo no nos dimos cuenta? Bueno, el error empezó en urgencias, con el trauma de urgencias. El traumatólogo de urgencias fue llamado, estaba haciendo la anamnesis y fue llamado de urgencia a la sala de reanimación. Cuando volvió y acabó la anamnesis, en vez de escribir izquierda, escribió derecha. La paciente tenía un Alzheimer ya muy avanzado y no comunicaba nada, cero. Estuvo 2 días con una tracción esquelética en la pierna derecha y llegó a quirófano y como todo error en cadena, estuvimos nada, a 3 minutos de cagarla totalmente. Como os decía, en el año 2006, cuando presenté en aquel congreso, en aquella época la Organización Mundial de la Salud todavía no hablaba de cirugía segura.
Entonces yo me documenté a través de la Joint Commission, de la Sociedad Americana de Enfermería de Quirófano, que yo ya hacía parte. Me dieron hasta en el carnet de identidad en ese congreso. Gané un premio, pero me dieron hasta en el carnet de identidad. Lo menos que me llamaron fue exagerado. Uno de ellos, un enfermero director de un importante hospital universitario portugués. Curiosamente, 4 años después me llama la presidenta de la asociación y me dice: Manuel, haz por favor la conferencia magistral del Congreso y quiero que nos expliques por qué no conseguimos implementar el time out en Portugal. ¿Por qué la gente no hace la verificación quirúrgica? ¿Cómo han cambiado las cosas? Allá me voy yo con 20 kilos menos, con más pelo, a hablar sobre estas historias. ¿Y a quién me encuentro allí? Al enfermero director que me había dicho que era un exagerado y que esas cosas en quirófano realmente no pasaban. De negacionista pasó a hipermotivado. ¿Por qué? El gobierno portugués lo acababa de nombrar director del Plan Nacional, a ver si lo digo bien, Plan Nacional para la Cirugía Segura en Portugal. Y entonces el hombre presentó allí somos el país europeo con mayor tasa de realización de las listas de verificación de la OMS, 80 y tantos %. Y la presidenta de la mesa, Manuel, ¿qué opinas? Ya se montó un sin Dios. Yo le explicaba, vamos a ver, Manuel, que nos caemos bien, nos llevamos bien. Lo que cuentas es verdad y es mentira. Realmente existen esas estadísticas de 80 y tantos %. Lo que pasa es que el gobierno portugués, como no, la gente no hacía, se dieron cuenta en el ministerio que la gente no hacía, dijo, en las cirugías de recuperación de lista de espera, pues creo que vosotros lo llamáis peonadas, ¿puede ser? No os pagamos si no hacéis la lista de verificación. Tiene que estar registrado. Está bien pensado. Pero como la enfermería siempre le da vuelta a todo, y ya no digo los COTS, alguien dijo, esto lo hacemos al final del turno, y la enfermera que lo haga al final del turno. Entonces, al final del turno, cuando acababan las cirugías todas, la enfermera se sentaba y empezaba, paciente tal, pum, sí, grabar, paciente tal, sí, grabar, paciente tal, grabar. No se hacía, pero estaba registrado. ¿Ok? Bueno, en aquella época yo ya decía que lo ideal era hacer esto. Nosotros realmente ya no hacemos esto. Señalar, nosotros ahora, lo que pasa es que con este que borré la presentación me olvidé de poner la fotografía. Nosotros actualmente lo que yo hago es, con un rotulador marco con una flecha el local exacto de la incisión. Y del otro lado escribo, no, exactamente, en las letras, no, en letras grandes. Hace un año atrás me llamaron de la administración del hospital. Tenía una queja de una de las enfermeras de quirófano. ¿Qué es eso de escribir no en letras grandes en la pierna de un paciente? Qué vergüenza. Por encima nosotros que solo hacemos cirugía privada. Todos preocupados. Allá me llamaron a mí y llamaron al director de mi unidad, al COT. Y bueno, os podéis imaginar. Básicamente dijimos, oye, el día que haya un problema, entonces vais vosotros a explicarle al juez por qué no hicimos lo que debíamos hacer. Entonces, ahora lo hacemos, no pasa nada. ¿Cuál es el principal problema de los traumatólogos? No sé, a lo mejor me lo diréis después, para adherir a este tipo de situaciones, a esto del protocolo de cirugía segura, porque no adherís, no hay forma humana, y enfermería tampoco. Yo creo que os da un poco de vergüenza. ¿Okay? Estamos un poco... Este es un slide hace muchísimo tiempo, decía, hay una falta de... Está todo en portugués porque es que ni he tenido tiempo de traducirlo. Falta de reconocimiento como un problema de salud pública. O sea, no acabamos de dar ese chip. Y no hay datos verdaderos sobre cirugías y resultados a nivel de esta situación. Este soy yo en un simulador de vuelo, a mí me encantan estas cosas y aparte tengo una admiración enorme por la aviación civil. La aviación civil pasó en 50 años a ser el método de transporte más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque instalaron protocolos seguros, casi idénticos a los protocolos que la Organización Mundial de la Salud intentó implementar en nuestros quirófanos. ¿Qué pasa? No queremos. ¿Qué pasa ahí? Que te graban. Graba todo lo que pasa dentro de la cabina. ¿Qué pasa en el quirófano? Nadie quiere que... Ni de coña. Hace 20 años que se dice, no sé cómo será aquí en España, pero hace 20 años que se dice en Portugal, que vamos a tener la grabación en tiempo real en la nube de los parámetros clínicos del paciente, de todo lo que pasa, del ventilador, no sé qué, no se llega. La aviación civil nos mostró, de hecho la aviación civil en aquella época
invitábamos a los congresos a pilotos de aviación, a pilotos de la TAP, que nos explicaban cómo ellos habían conseguido dar este cambio. ¿Qué he hecho en los últimos años? La verdad es que he abandonado un poco este tema, ahora ando más liado con temas de eficiencia en quirófano y tal, pues la verdad es que he andado por el mundo todo. Te invitan aquí, te invitan allí, das charlas aquí, conferencias allí, y he intentado un poco hablar sobre este tema. ¿Cómo está en nuestra situación ahora mismo en la de Porto Hip Unit? Ahora mismo hacemos la checklist en el 100% de nuestros pacientes. ¿Por qué? Uy, perdón. No porque Manuel Padín sea un pesado, que lo es, mucho. Es que se han asustado. Se han asustado porque han tenido un evento en el que también casi hacemos mierda. Y como los COTS se asustaron, a partir de ahí empezamos, durante unos tiempos, empezáis a hacer el tal. Lo que pasa es que os parece así como un poco engroñoso. Pero una vez que entramos en la dinámica, nosotros ahora lo hacemos siempre. El anestesista va leyendo. La Organización Mundial de la Salud tampoco nos ha ayudado mucho, porque ha hecho una escala de verificación súper compleja y la verdad es que un poco estúpida. Porque esa historia de que la primera pregunta sea ¿todo el mundo en el quirófano se conoce? Y dices, hombre, y a los traumas ya se les cae. Y ya te empiezan con el cachondeo. Entonces nosotros, el anestesista lo que hace es nombre del paciente, cirugía, lateralidad, y tiene que confirmar el COD principal y el instrumentista. Antibiótico, hacen otro anexámico, si es que es una prótesis de cadera en este caso, hacen otro anexámico. Y después se me pregunta a mí si tengo todo el instrumental quirúrgico para comenzar la cirugía, y se le pregunta a la enfermera circulante si tiene todos los implantes para iniciarnos la cirugía. Y a seguir, el anestesista dice si hay algún problema de salud. Es una cosa muy pequeñita, ¿ok? ¿Qué pasó con aquella situación que casi la cagamos? No fue aquella ya fue hace muchos años, esta fue más reciente. Se hizo el time out. Se hizo, pero nos pasó una cosa muy... No a nosotros, que fue en el equipo B. Cuando hicieron la checklist, no tenían los cerebros conectados. Nadie en aquella sala tenía esto es típico. Sí, sí. No sé si os acordáis hace unos años de lo que pasó en Spanair, el avión de Spanair que se estrelló en Madrid. Los pilotos fue exactamente igual. Leyeron la checklist, hay unos documentarios preciosos en Internet, en YouTube. Leyeron la checklist y tampoco conectaron los cerebros. Dijeron a todos que sí. Sí, tenemos los flaps preparados para despegar. Sí. Y despegaron con los flaps. Y se cayeron y se mataron. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos actualmente. Es aquello que os decía, que esto es importante que esto se ponga todo en gris, porque si no, después no pagan a la gente, ¿no? Y tiene que quedar registrado. En la red de hospitales donde trabajamos, la actualidad verdadera, el 3% de los equipos hacen la lista de verificación. Otras especialidades, el 2%. ¿Cuál es ahora mismo una de las cosas que más me estresa? En nuestro equipo sí que lo hacemos al 100%. Una de las cosas que más me estresa ahora mismo, y que esto daría para otro tema, para otra conferencia, lo comentaba el otro día con un abogado y con un juez. La falta de concentración del personal de sala de quirófano actualmente, con los dispositivos, teléfonos, iPads, etcétera, etcétera. Y me decía el otro día un juez, yo sí tenga ¿cómo se dice? Como me entra en tribunal una situación de un problema, de un paciente que haya habido un problema de quirófano, la primera cosa que voy a hacer es, quiero saber qué pasaba en cada teléfono móvil de cada uno de los integrantes de la sala de operaciones. Quiero saber si estaban en las redes sociales, quiero saber si estaban haciendo compras en Internet. Atención a esto, porque la podemos cagar mucho y bien. Y acabo con el slide con el que acababa hace 15 años atrás. Errare humanum est, perseverare diabolicum. ¿Cuánta gente hace, de los que estáis en quirófano, cuántos COTS y cuántas enfermeras hacéis la checklist de seguridad? ¡Wow! Pues gracias. Gracias por invitarme. Yo no sería quien tendría que estar aquí. Quien tendría que estar aquí era Almudena Rivas, Cuca, para muchos que la conocen, pero por problemas personales no puede estar. Y os tenéis que conformar conmigo y espero estar a la altura de ella. Abordaje y recursos para tratar complicaciones de las heridas traumatológicas. Vale.
Una herida, cuando la vemos, decimos, uff, qué fácil va a ser. No es tan fácil. Y dos heridas que pensamos que son iguales, tampoco. La herida es un mundo, pero la herida no nos llega sola. Alguien llega allí y nos planta una herida, no. La herida viene con una persona. Con lo cual, antes de empezar a ver la herida, lo primero que tenemos que valorar es hacer una valoración integral de la persona que trae esa herida. Aspectos sociales. ¿Qué estilo de vida tiene esa persona? ¿Cuál es su entorno familiar y social? Estado nutricional. Una buena nutrición nos va a ayudar. Una nutrición deficiente nos va a retardar la curación o la cicatrización o epitelización, llamadle como queráis. Antecedentes médicos, patologías, tratamientos. Muchas patologías y muchos tratamientos inciden en el retraso de la curación o cicatrización de la herida. Y después algo que hay que tener mucho en cuenta, que son los factores de riesgo de esa persona. Porque a lo mejor pensamos que todo nos va bien y de repente tenía un factor de riesgo, como puede ser una diabetes o una hipertensión en determinadas heridas. Interactúa para que esa herida no progrese y entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y al final vamos a la herida. ¿Qué vemos en la herida? ¿Qué es lo que parece que a los enfermeros más nos gusta? Ver una herida ahí con sus cosas. Vale, tenemos que valorar tipo de tejido, tamaño, en longitud, en anchura, en profundidad, el exudado, color, viscosidad de ese sudado. ¿Cómo es ese tejido? Y después pasamos a que tenemos un montón de herramientas de las cuales pasamos, porque muchas veces vamos a lo que nos contó el último delegado que nos visitó y que no es así. Y aquí Cuca puso una herramienta que es muy buena, que es la evaluación del hecho de la herida o el triángulo de la herida. Esto empieza también por la primero que os dije, por valorar al paciente. Y después se centra, veis que, bueno, no sé, esto no apunta, veis que hay un triángulo y valora lecho de la herida, bordes de la herida y piel periusceral. Son las tres cosas importantes que hay que valorar. Nos da unos ítems que vamos siguiendo en unos formularios, nos van a ayudar dando una guía en cómo gestionar y cómo llegar a un tratamiento. Pero todo eso está muy bien como herramienta, pero algo que tenemos que tener en claro el profesional es que esto nos ayuda, pero quien está viendo la herida es el enfermero, el profesional. Es quien lo ve más concreto. Una vez que hicimos estos dos pasos, ¿qué nos queda? Ir al consenso. A la mañana cuando llegué, me decían algunas compañeras, estuvimos hablando de heridas, no hay protocolos, no hay consensos. Bueno, protocolos a lo mejor por un hospital o por tal, no hay, pero sí hay consensos. Sí hay guías que tenemos que tener en cuenta, que hay que leer, que se actualizan. Esto se hizo por primera vez, este consenso, en el año 20. Se revisó en el 23, a nivel España y Europa. Y nos dice cómo tenemos que hacer la limpieza de la herida. Son 4 pasos. Desbridamiento,
acondicionamiento de bordes y después al final el tratamiento, colocación de apósitos. Limpieza de la herida. Tenemos que hacer limpieza tanto de la herida como de la piel periulceral. Si no tenemos una piel sana alrededor de una herida, va a ser muy difícil que cicatrice, que llegue a epitelizar. Tenemos no que rascar, ni, ala, tenemos biofil, ala, rascamos, no. Con cuidado, hay que quitar todo eso, pero no llevándonos el tejido sano, porque suele haber mezcla de los dos. Desbridamiento. Hay 4 tipos, vamos a tener que elegir el que conviene en ese momento. Autolítico, mecánico, quirúrgico, enzimático. Nos va a ayudar a llevarnos, sobre todo porque últimamente las heridas están muy colonizadas por biofil. Nos va a ayudar a llevarnos ese biofil que a las 48 horas nos puede volver a aparecer porque los microorganismos están siendo más listos que nosotros y tenemos que decir qué tipo de desbridamiento hacemos. Los bordes. Los bordes que muchas veces ni los miramos. Si no tenemos unos bordes limpios, sanos, la herida no va a cicatrizar. ¿Por qué? Porque las heridas se cierran de fuera adentro, a juntar bordes. Igual cuando se cose una herida, se juntan los bordes y se cose. Pues en una cura como esta, tenemos que conseguir unos bordes limpios, si están macerados, secarlos, si están engrosados, ayudar con el desbridamiento, porque para que la herida cierre, el borde tiene que estar al mismo nivel del lecho de la herida, si no, nos lo va a retrasar. Y después colocación de apósitos. O sea, hicimos una valoración del paciente, hicimos una valoración de la herida, y una cosa que aquí no habla es el exudado. Mucha enfermería, si no ve un gran exudado o ve poquito, ya no sabe qué hacer. El exudado en la herida es necesario, porque la herida necesita humedad. El exudado tiene nutrientes buenos y malos. Si hay mucho exudado, hay que retirarlo, pero no secar la herida. Hay que dejarlo en su justa medida. No es malo el exudado, ¿vale? Y otra cosa que me gustaría que la enfermería, sobre todo, que es la que hace, las curas en una herida, sea del tipo que sea, no se hacen lunes, miércoles, viernes. Quien va a decir cuándo hacemos el cambio o cuándo tenemos que volverle a hacer la cura es la cantidad de sudado que tiene esa herida. Si hay mucho sudado, a lo mejor la tenemos que hacer todos los días. Si hay poco, podemos tener esa herida hasta 7 días sin tocarle. Motivo, recurso. Nosotros hoy día, y ya hace muchos años, las curas se hacen con ambiente húmedo, cura en ambiente húmedo. Por eso tenemos apósitos. ¿Por qué? Porque hacemos una cura, ponemos un apósito que va a impedir que agentes externos entren en esa herida. Sabéis perfectamente que cuando una herida, alguien se corta o se hace una herida, esa herida se contamina. ¿Por qué? Porque estamos llenas de microbios, de bichos, de bacterias y van para allí, se contamina.
Una vez que limpiamos, una vez que la tenemos lista, la protegemos. ¿Qué pasa también con la cura en ambiente húmedo? Que le damos a esa herida la humedad y la temperatura ideal. Es como, yo digo, es como un invernadero, que metes unas plantas para que crezcan fuera de su temporada, de su sitio. Entonces, nos mantiene protegida con una serie de apósitos que son semi-oclusivos, es decir, no permiten que entre el agua, permiten la salida de gases. Nos van a ayudar, porque cuanto más tiempo la tengamos en su medio perfecto, nos va a ayudar a que cicatrice antes. Y como está húmeda, también nos va a permitir controlar el dolor. ¿Vale? ¿Y qué tenemos? Bueno, pues en Galicia, sabéis que cada X años se hacen unos concursos de apósitos. Tenemos 54 lotes de apósitos para uso en la curación de heridas. Todas las unidades, todos los centros de salud, consultas, todos tienen que tener este cartel con apósitos primarios y apósitos secundarios. ¿Qué pasa? Que muchas veces están allí y nadie los lee, cuando son una ayuda importante. ¿Por qué? Porque nos explican para qué es ese apósito, para qué vale y cómo utilizarlo. Entonces, si yo no sé qué le voy a poner, me voy, me leo y me dice qué apósito de los que me ofrece el concurso del Sergas puedo utilizar. Apósitos primarios, es decir, apósitos que están en contacto con el lecho de la herida, apósitos secundarios, que generalmente son espumas, y eso que hoy hay espumas que ya pueden ser primarios y secundarios, y otra cosa que tenemos, que se usa menos porque no se puede usar en todo, es la terapia de presión negativa. ¿En qué nos ayuda? Hay que utilizarla en tejido de granulación. No nos vale en un tejido con infección. ¿Qué aplicamos con eso? Aplicamos una presión en la herida, que va a hacer quitarnos el sudado que sobra, como hace una especie de aspiración, va a hacer que a la herida llegue más sangre, más nutrientes y pueda mejorar, porque nos llega por la piel, por alrededor de la herida, por su piel periulceral. No se puede usar, ya digo, con infección, no se puede usar en osteomielitis, no se puede usar en tumores. Pero sí, lo podemos pedir con un informe. Y ahora pasamos a lo que en sí se pedía, complicaciones de las heridas traumatológicas. Ya, bueno, todas las heridas curan igual, en 4 fases, sean del tipo que sean. Aquí pusieron una serie más, me imagino que las más recurrentes en trauma. Dehiscencia, que es la separación de bordes. Alguien me decía, ¿y cómo? Claro, una vez que los bordes se separaron por fallo de la sutura, fallo de la grapa, que de repente se forma un acceso debajo de la cicatriz, hace presión y abre. No siempre una dehiscencia es por infección y no siempre cuando una herida abre se va a infectar. Curarla, como todas las heridas, viendo qué tejido tenemos, qué sudado tenemos, cómo reaccionaron esos bordes al separarse,
Y ahí pusieron un riesgo de complicaciones por la infección. No siempre lo que dije, no siempre la dehiscencia es por una infección. ¿Vale? Entonces tenemos que ver y, como digo yo, la herida nos hablará, nos dirá lo que necesita. Y siguiendo todos esos pasos que hasta ahora tenemos que dar, llegaremos a saber cómo tratarla. Flitemas es otra complicación porque resulta que cerramos una herida, una sutura, tal, y le ponemos un apósito. No un apósito de cura húmeda, sino de tela, o un argasa es un esparadrapo, que por muchas veces que digan que es hipoalérgico, lo estamos poniendo en una persona. No todas las pieles son iguales, no todas las pieles reaccionan a lo mismo igual, con lo cual nos puede hacer flitemas, acúmulos de líquido que hacen que la piel perilesional se dañe. ¿Qué hacemos? Vale, pues levantamos y lo tratamos como cualquier flitema. Hay dos tendencias. Quito la piel o dreno líquido y dejo la piel. Yo siempre recorté esa piel y lo trato como una herida, con sus apósitos de cura en ambiente húmedo, y cura bien. Vale. ¿Qué podemos utilizar? Aquí esto es una guía. Es decir, la receta de cocina del flan bien hecho, en las heridas no lo hay. ¿Vale? Entonces, tenemos mallas o interfaces. A veces, cuando drenamos, el flitema no está el hecho de la herida, cuando quitamos la piel, del flitema no está en tejido de granulación, no está bien. Entonces podemos poner una malla con plata, que nos va a ayudar a secar también y que se recupere antes. Podemos ponerle una espuma o un hidrocoloide, cualquiera de ellos, pero eso es una guía. Quien ve es el enfermero que tiene la herida delante. Hipergranulación, exceso de tejido por una sobreinfección. El tejido crece de más, sobre todo cuando llega a la fase de granulación. Sube, nos crece de más, supera los bordes, es un tejido de un color rojizo fuerte, es friable, es decir, le tocamos ya es como esponjoso, y no sabemos cómo tratarlo. Vale, no podemos pensar en infección pura. Si pasado el tiempo no somos capaces de que ese tejido desaparezca, tendremos que pensar en tejido tumoral. De repente se vuelve duro, entonces hay que mandarlo ya a un especialista, hacer una biopsia y ver de qué se trata. Mientras tanto, ¿cómo lo podemos tratar? Perdón. Con plata, una espuma, pero plata es mejor al principio. Sobre todo va muy bien las barritas de nitrato de plata, teniendo cuidado con los bordes, no dañarlos. Y también se pueden usar pomadas de corticoide, pero si la usamos solo una semana, no más tiempo. Edema. ¿Cuántas veces en una intervención quirúrgica se hace un buen cierre, está todo bien,
y de repente a los pocos días aparece que se forma un edema alrededor de esa cicatriz. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues procurar darle frío, según donde sea, puede en una mano o en un brazo, hacer una compresión y ya si no conseguimos eso, pues a lo mejor tenemos que recurrir a los diuréticos para que ese edema se nos baje. Porque además los edemas, lo que sí sabemos es que cuando se nos forma alrededor de una herida, ese acúmulo de líquido va a hacer presión y producen dolor. Terapia compresiva, elevación de extremidades y frío. Necrosis. ¿Cuántas veces de repente tenemos una herida y nos aparecen unas placas necróticas? ¿Por qué? Por el motivo que fuere, las células se mueren, no llega sangre a esa zona y aparecen unas placas necróticas por muerte del tejido. Puede haber dos formas, que de repente nos aparezca una placa necrótica dura, una placa necrótica muy adherida en los bordes. ¿Y por qué se produce? Porque se está produciendo, o a lo mejor se produjo una muerte tisular, pero la placa lo que va a hacer es proteger esa herida que se forma ahí. No quiere decir que siempre pase así. A veces dejamos, esperamos, controlamos y mientras esos bordes no se separen, vamos vigilando. Cuando vemos que esos bordes empiezan a separarse de la placa del borde, lo que podemos hacer es ir quitando poco a poco esa placa y muchas veces nos encontramos que debajo no hay infección ni un tejido feo, sino un tejido de granulación que fue protegido por esa placa. Pero le tocaremos cuando veamos que la placa se desprende del borde, ¿vale? Y escara húmeda, lo que tendremos que hacer es secarla. Fluctúa, es decir, hay una infección y tal, pero no podemos cortar. Secamos y una vez que esté seca, sí podemos desbridar. Y un hematoma. Hasta ahora muchísima gente, y sobre todo los hematomas, se dan muchísimo en gente mayor. Yo que vengo de una consulta en primaria, cuando ya empiece el buen tiempo, digo, ya me preparo. Porque no sé por qué, que se quitan las medias, que se ponen el zapato, que salen, ¡pumba! Empiezan los golpes. Y muchas veces no le damos importancia. Y cuando nos damos cuenta, pues ya veis ahí en las fotos. ¿Por qué se forman? Un golpe rompe vasos. A veces el hematoma se va formando poquito a poco, no le damos importancia, pero muchas veces rompe un vaso grande y muy despacito se va formando ese hematoma. Cuando tenemos un hematoma, lo ideal sería drenarlo. ¿Qué pasa? Que cuando suele llegar a nuestras manos, ya hay coagulación de esa sangre y es más complicado, no se puede drenar. Entonces, bueno, pues muchas veces hay que hacer una incisión, ir abriendo y limpiando poco a poco. Limpieza, desbridamiento y una vez que ya hicimos ese desbridamiento, promoción de la cicatrización. Esto es un poco lo más importante. A mí me gustaría que la gente se quedase, sobre todo, con la primera parte. Todas las heridas curan igual, sean quirúrgicas, traumáticas, sean úlceras,
pero que en cada cambio tenemos que hacer una valoración paciente, herida, limpieza. Es fundamental en cada cambio. Otra cosa que sí me gustaría es que muchas veces creemos que porque está rojo, porque cambia el color de la zona periulceral o porque nos huele un poquito, hay infección. Antibiótico, no a los antibióticos. Ya hace muchos años que hay un consenso y estudios que demuestran que no al antibiótico por el antibiótico, excepto que haya una infección muy grande, que, a ver, una celulitis exagerada, pero ya va al hospital y allí sí le ponen el antibiótico determinado. Es que tiene biofil, no hace falta antibiótico para eso. Haciendo estos pasos luchamos contra ello, aparte de que dentro de los apósitos hay apósitos antimicrobianos que no llevan antibiótico y luchan con la infección. Que quede claro que no pomadas, porque los últimos estudios dicen que la pomada antibiótica crea más resistencia que a veces las sistémicas. Vale, y ahora me gustaría que vierais, no sé el tiempo que llevo. Vamos un poquito mal de tiempo, ¿eh? Vamos mal. Sí, un vamos vídeo ajustados de tiempo. un desbridamiento de un tal, solo os lo pongo al principio para que veáis, sobre todo que vean la enfermería, que se pueden en consulta y que los enfermeros pueden desbridar también. Son unos vídeos que me dejó Rosendo, que es el responsable del área de heridas de Pontevedra, perdón, del área de Pontevedra. ¿Veis como si no está muy coagulado se puede ir quitando y limpiando en la consulta? Tenemos un buen tejido. Y el siguiente, perdón, este es como se nos hace, ¿y por qué no va? Una escara, es como un hematoma necrosó, se hicieron unos grandes coágulos, ahí está, y como también se puede desbridar poco a poco, limpiando, y hay que llegar a un tejido quitando esas necrosis y después hacemos el cuidado de la herida por segunda intención, con cura en ambiente húmedo. Bueno, siento que no da tiempo, el mundo de la herida es grandísimo, hay muchísimo que hablar y si me pasé, perdonar. Pero ver que se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta consensos y los pasos en cada cura. ¿Vale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de remate, supongo que ya estaremos todos cansados, pues me voy a dar aquí unos pequeños comentarios. Esto no es una charla ni una conferencia realmente, es simplemente pues comentar algunos aspectos de un problema que nos afecta a todos y si hay algo multidisciplinar es la prevención de infecciones. Entonces aquí un recuerdo para Moisés, que era, como sabéis, coR mío, vinimos juntos a Galicia ya hace unos cuantos años y bueno, pues nada, un homenaje pequeño. Entonces, por supuesto, bueno, pues como decía, prevenir la infección es lo que siempre tenemos en mente desde que entramos a quirófano y antes. Me voy a referir principalmente a la prevención de infecciones en cirugía limpia y más concretamente en artroplastias. En general, bueno, vale para algunas cosas son extrapolables, pero bueno, principalmente cómo reducir el número de prótesis que se infectan. Desde luego, para prevenir, para hacer cualquier mejora hay que estar dispuestos al cambio. Yo, por ejemplo, soy bastante contrario a los protocolos. No en general a los protocolos, pero sí a que se hagan cosas por protocolo,
sin una obligación, cuando no hay lógica, ¿no? Por ejemplo, se tiene el protocolo para entrar al quirófano, tiene que entrar todo el paciente con una vía, para quirófano local. Dice, bueno, si yo le voy a hacer una pequeña infiltración, ¿para qué quiero una vía? Pues una vía es pues, una fuente de infección. Es decir, los protocolos impiden el cambio a veces. Y para mejorar algo hay que cambiar. Si no se cambia, pues seguirá pasando lo mismo. Si estamos aquí es para intentar reducir el número de infecciones. Entonces parece que tiene una mentalidad de cambiar. Y eso diario. Yo, por ejemplo, yo ya hoy voy a cambiar una cosa en cuanto llegue. Paso el nivel de transfusiones de 8 a 7. Eso ya está hecho. Entonces, para buscar también la infección es un problema multivariable. Todo es multivariable, pero la infección es muchísimo más. Entonces, el problema de que sea multivariable es que conseguir evidencia es complicada. Es decir, ¿qué tipo de esteroide o no esteroide? Bueno, pues hay que, como influyen otros muchísimos factores, saber si realmente hay evidencia al respecto o no hay evidencia al respecto es muy complicado. Hacen falta series enormes, la diferencia es pequeña. Cuando la diferencia es pequeña, estadísticamente la población tiene que ser muy grande. Si encima es multivariable y encima es a largo plazo, pues eso quiere decir que hay muchas cosas que se hacen por costumbre. Es decir, en vez de hacer esta es la típica, bueno, la evidencia, el nivel de evidencia que todos conocemos, y a la derecha el sesgo. Cuando la opinión de expertos es, en vez de medicina basada en la evidencia, es medicina basada en las eminencias. Es lo que tiene menos valor y más sesgo. Pero en eso es en lo que nos basamos en muchas de las actitudes que tenemos para reducir la infección, porque no hay realmente una evidencia clarísima. De lo que hay evidencia clara ya lo estamos haciendo. Aquí vamos a hablar de lo que está dudoso. Entonces, para eso, pues, una forma es reducir a muchos expertos. En vez de un experto solo, muchos expertos. Y eso se llama, pues, método Delphi, que ahora está muy de moda, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Entonces hay un montón de artículos que hacen, pues bueno, no voy a hablar de unos, que quiere decir método Delphi, es juntar una asamblea de expertos, que el más famoso en prevención de infecciones, pues uno que se hizo en Filadelfia, y sacan un documento de consenso, se hace una votación, dice, bueno, vamos a ver, ¿quién utiliza antibiótico durante un día solo o quién lo utiliza durante 3 días? Y levantan la mano y pues el 89% utiliza antibiótico solo una dosis preoperatoria. Bueno, pues será mejor. No es que sepamos seguro si el antibiótico preoperatorio es mejor una dosis única o si es 24 horas o si es 48 horas. Simplemente que, bueno, nos parece, nos lo hemos estudiado en casa y vamos luego y, bueno, y por una votación, pues más o menos, pues, estos son los artífices del más famoso. Hay muchísimos consensos, pero vamos, el más famoso en relación con infecciones y principalmente en artroplastias. Son Gerke y Parvici, de todos conocidos. Bueno, reunión a expertos mundiales, 2 o 3 de España, ya hace 10 años y luego pues lo van repitiendo, este es el último. Y sacan un documento que yo no lo voy a contar aquí todo, entonces yo lo que quiero es esto, que cada uno se lo descargue y se lo lea. Porque si no, pues claro, son 100 preguntas, bueno, pues yo no voy a ser exhaustivo, ni mucho menos. Entonces, pero sí que aquí, esto sí que hay que leérselo todo el mundo. Médicos, enfermeras y si puede ser celadores, todo el mundo. Saber, bueno, por dónde van las cosas respecto a la prevención de infecciones. Y también de esos consensos sacan guías, pues guía europea, guía, etcétera, de la Asociación de Cirujanos de Artroplastia, es decir, varias guías. La mayoría de los datos de estas guías no tienen una evidencia que los respalde, absoluta. Pero bueno, sí que parece que por ahí van los tiros, entonces, bueno, pues... Entonces, yo voy a dar algunos aspectos que a mí me gustan, solo algunos aspectos. Uno es la educación preoperatoria, ya que estamos aquí con las enfermeras, esto en mi hospital todavía no lo hacemos, pero estamos en fase de implementarlo. Es una consulta de tipo en grupo, que hace a todos los pacientes que se han incluido en una lista de espera para una artroplastia, pues los junta una enfermera especialmente preparada y les da una clase, se reúne y puede dedicarle 2 horas. Esto lo tendría que hacer el médico en la consulta, pero claro, yo no puedo dedicar 2 horas a cada paciente si tengo 37 citados en la consulta. Pero la enfermera, en grupo sí se puede hacer, ¿eh? O sea, si juntas a todos los del mes un día, todas las artroplastias de cadera y de rodilla que hemos apuntado en lista de espera,
Esto en algunos países es obligatorio. Este es un ejemplo de un hospital de Inglaterra, pero esto lo hay en todos. En cualquier web de cualquier hospital británico lo hay esto. Y en Estados Unidos creo que es obligatorio. Y la duda de si es con enfermera o si es con fisioterapeuta. Con fisioterapeuta va más enfocado a cómo va a ser el proceso de la rehabilitación de la prótesis y de los cuidados para que no se luxa. Y de enfermería a mí me gusta más que hagan una educación para prevenir infecciones. Optimizar al paciente, bueno, decirle lo importante que es pues, que no fumen, que la diabetes la tengan controlada, bueno, una serie de... Pues, bueno, todo lo que ya sabemos que hace falta para prevenir infecciones. Esto lo estamos implementando. Entre la optimización, pues, por supuesto, el nivel de nutrición ya ha quedado súper demostrado la importancia que tiene en la prevención de las infecciones, ¿no? ¿No está Silvia por ahí? Bueno, entonces, hay la fuente de la infección en la artroplastia es principalmente la piel del paciente. La piel del paciente es la que contamina. Entonces, hay cosas que se hacen por ahí que aquí en España todavía no se hacen, como es el proceso de decontaminación más exhaustivo, frotándose el paciente, se le instruye en la consulta de enfermería para que se dé con paños de clorexidina, bueno, ya hay unas técnicas en los sitios donde tiene que darse. En España eso no existe. Y lo que hacemos nosotros en mi hospital es una ducha, bueno, aparte de los cuidados normales y vigilar que a veces te ingresa un paciente con una úlcera supurante de una pierna. Para operarse, claro, se anula. Y les duchamos con clorexidina el día antes. Y luego voy a hablar de algo que ya se habló aquí por la mañana en una presentación. Una vez que ya estás en el quirófano, los antisépticos, también se ha hablado mucho, si usar o no usar antisépticos, antibióticos tópicos. Bueno, nosotros esto sí que lo hacemos. El lavado con betadine diluido, intraoperatorio. Esto se hace, la forma normal es diluir al 3,5 por mil, y tenerlo 3 minutos actuando antes del cierre. Nosotros no lo hacemos exactamente así, lo hacemos en vez de al 0,35 lo hacemos al 0,4. ¿Por qué? Porque nos es más fácil el cálculo. O sea, yo no sé cómo carajo diluir al 0,35, entonces, pero al 0,4 sí que lo sé hacer. Cojo 2 unidosis de betadine y los mezclo con 500 de suero. Entonces ya tengo el bote en una batea y ya tengo medio litro de suero con betadine diluido a 0,4%, una jeringuilla, y con eso pues lavamos. Tampoco hacemos lo de lavar los 3 minutos justo antes de cenar. Estamos lavando todo el rato con esto, porque yo no sé si eso será para prevenir la infección o psicológico, pero estamos echando ahí el betadine diluido. Sí que hay evidencia, es decir, el primer artículo que nos llamó la atención fue del grupo de Chicago, de Craig de la Valle, que esto fue hace 11 años, y nosotros inmediatamente, yo soy como con la hemoglobina, al día siguiente del artículo, en 2013, empecé a usar betadine diluido, y hasta entonces llevamos 10 años. No sé si ha funcionado o no, la verdad, porque ya digo que la potencia estadística de mis datos es pequeña. Entonces, un mes no he tenido ninguna infección, soy el mejor del mundo. Al día siguiente he tenido 2 infecciones, soy el peor del mundo. Entonces, claro, pero vamos, esto está comprobado después. El mismo grupo lo volvió después a hacer un estudio ya más largo y tal, comprobó los resultados, bajaron las infecciones, solo con esto es muy fácil. Luego, la práctica que ya se ha hablado aquí de reducir infecciones, de reducir transfusiones, la relación que tienen las transfusiones con la infección. Esto está archidemostrado. Las transfusiones halogénicas de sangre aumentan las infecciones. No voy a ponerme aquí a dar datos, un 3%, es un 1%, pero eso es una cosa para llevar a casa. Transfusión aumenta el riesgo de infecciones. Entonces, tenemos que estar volcados en no transfundir. Nada de eso, le veo un poquito, métele dos bolsitas, bueno, eso es peligroso. Entonces, ¿cómo hacemos para no transfundir? Bueno, el tranexámico, por supuesto, el tranexámico ya es obligatorio, el anzafibrin. Eso ya es... Ahora, si hay que ponerlo intravenoso mixto, pues eso lo dejo para que cada uno se lo estudie en su casa, porque yo tampoco lo tengo claro, si hay que poner 1 gramo y luego otro gramo, o si no 1 gramo tópico y otro gramo pinchado, si es oral también, y se darlo durante una semana, pues bueno, eso lo voy a dejar. Pero vamos, tranexámico, eso es obligatorio hoy día, Hoy día una prótesis que no se le ponga tranexámico, yo creo que es de juzgado de guardia. Y luego el Threshold, que también comentó antes, el nuestro de 8 miligramos,
Nosotros hemos tenido un índice, los hematólogos siempre en el Hospital de Monforte, pues se sorprendían mucho de que venían de otros sitios que se transfundían muchísimo más, estaban encantados con nosotros. Pues ahora mejor todavía porque ya ha bajado de 8 a 7. Luego, redones. Redones ya en el año 2003, o sea, hace 20 años, casi el siglo pasado, había evidencias de que los redones no tenían utilidad. Si acaso eran perjudiciales. Pero es lo de los protocolos. ¿Por qué se ponen los redones? Porque se pusieron siempre. Pero si aquí dice que no, dice, bueno, ya, pero como siempre se puso y ya hemos dicho, y el protocolo pone poner redones, yo pongo redones. Bueno, si ya hace 20 años ya no estaba indicado, ahora es mucho menos todavía. Entonces nosotros no ponemos nunca drenaje de redón en la cirugía estándar habitual de una prótesis primaria normal, ni de cadera ni de rodilla. No todos en el servicio hacíamos lo mismo, pero poco a poco hemos ido el único beneficio que digamos de los redones es aumentar la estancia hospitalaria y aumentar las transfusiones. Es decir, aunque el redón no hay demostrado que aumente infecciones, sí que hay demostrado que aumenta las transfusiones. Entonces, de forma indirecta, hay un riesgo de que aumente las infecciones el uso de un redón y no tiene ninguna ventaja. Antibióticos tópicos, esto también lo voy a dejar. Antibióticos tópicos en la herida nosotros no usamos, pero vamos, sí que hay aquí un grupo chino ha hecho una cosa que llaman paraguas de revisiones sistemáticas, es decir, han cogido todo lo que hay en el mundo, estudiado que hay muchísimos estudios sobre si el antibiótico tópico, echar el vancomicina y o lo que sea en la herida, si eso reduce las infecciones o no. Según el grupo un estudio es bibliográfico, son los datos suyos, pero bueno, dicen que más o menos el resumen es que sí que reducen las infecciones, pero que aumentan otro tipo de complicaciones. Entonces, yo esto de momento no lo hago. Luego las suturas, otro punto que puede ser controvertido es si cerrar con suturas bañadas en antiséptico. Tampoco está claro, aumenta el precio y no es algo que esté muy claro. Luego el uso de isquemia en la prótesis de rodilla. Cada vez usamos menos. Tampoco hay hoy día una justificación absoluta de que el uso del torniquete, o sea, de la isquemia sea obligatorio en prótesis de rodilla. Entonces usamos, pues, según habitualmente sí, pero si me pilla que no, si le veo la pierna con una pinta de que pueda haber algún problema, no lo ponemos y cada vez menos y cada vez nos vamos cogiendo confianza con que sangre un poquito, pues tampoco pasa nada. Y de nuevo, el uso de isquemia genera una mayor... hay datos de estos que son contraintuitivos. Entonces, si es una acción contraintuitiva y que encima va en contra de los protocolos y de lo que se ha hecho siempre, pues es un poquito difícil. Salvo que alguien sea muy propenso al cambio, que es mi caso. A cambiar cosas. Entonces, el uso del torniquete rutinario, del isquemia rutinaria en prótesis de rodilla, se asocia a un mayor índice de transfusiones. ¿Cómo es esto posible? Si sangra menos, bueno, pues porque lo tienes que quitar en algún momento y cuando lo quitas se produce ya sabemos, una vasodilatación brusca que hace que sangre, es decir, si te has dejado algún vasito perdido, pues luego sangra y luego bueno, no lo has podido coagular también. En el consenso europeo pues sacan varios datos y uno de ellos es la necesidad de hacer evaluaciones, registros y evaluaciones. No voy a decir todo lo demás, pero sí que el grupo de expertos decían que los consensos y cosas que estaban claramente ya estipulados solo lo hacían el 50% de los traumatólogos, de los cirujanos que ellos conocían. Es decir, desde que se sabe que algo es positivo hasta que se lleva a la práctica, pasa mucho tiempo. Y no todo el mundo lo sigue. Entonces, como vamos a dar un resumencito, ya para acabar rápidamente, hacen falta las guías clínicas, hace falta auditar y hace falta conocer los datos de cada uno y también globalmente, por eso pues, lo de los registros son tan importantes. Luego, la consulta de la optimización preoperatoria, lo tengo entre interrogación porque
aún no lo tengo, yo no lo hacemos todavía, pero estamos en fase de hacerlo. La descontaminación cutánea es fundamental, el no rasurar con cuchilla, también, bueno, yo en un hospital que estuve, aún seguía yendo el barbero, afeitaba el día antes con una maquinilla de afeitar a todos los pacientes y tenían un índice de infecciones alto. Yo no sé si sería por eso, pero bueno, era algo que ya estaba súper publicado, que eso no solo no disminuye, sino que aumenta. Es mucho mejor operar con pelillos que no rasurar el día antes y operar con heridas infectadas, porque se contaminan las heridas de un día para otro. Entonces, no rasurar. Si a alguien los pelillos le dan grima, pues se pueden quitar de otra manera, que es justo en el antequirófano con una maquinilla eléctrica o una crema. Luego la isotermia, esto sí que es una cosa interesante, cómo mantener la isotermia del paciente. Entonces, nosotros usamos manta térmica, pero aún estamos en proceso de implementar que todo lo que se le pasa al paciente haya pasado por un calentasueros. Es decir, en quirófano, poner un suero frío a un paciente le baja mucho la temperatura. Los sueros deberían estar en el calentasueros a una temperatura pues 37, 38 grados, a temperatura corporal. Y lo de que se lava con pistola también es algo que enfría al paciente. Luego el antibiótico profiláctico. ¿Qué antibiótico? Bueno, pues hay una comisión en el hospital que ya lo dice, según el perfil microbiológico, no me voy a extender yo en qué antibiótico. Isquemia en prótesis de rodilla cada vez menos. Tranexámico siempre. El threshold, o sea, el nivel al que mete sangre, cada vez tiene que ser menor. El lavado con betanidina diluido, nosotros lo usamos por sistema. Antibiótico tópico tenemos dudas, redón nunca. El manejo optimizado de suturas y apósitos, pues bueno, es algo que estamos ahí sobre si poner apósitos de vacío, de esos que se ha comentado antes. Siempre o no, lo usamos solo en casos de alto riesgo. Y el resto, pues bueno, un estándar, pero bueno. Y las suturas, pues las suturas con antiséptico, bañadas en antiséptico, bueno, se habla de ellas, son muy caras y no parece que avancen gran cosa, pero bueno, están ahí. Y luego un punto que pongo yo ahí también para tocar más las narices, un poquito si cabe, es dejar de usar heparina como profilaxis en las prótesis. Y yo digo el grito, más aspirina, menos heparina. Bueno. Y nada más, bueno. Bueno, No comentabas nada del cemento con antibiótico o sin antibiótico. Teóricamente, la dosis de antibiótico que tiene el cemento tradicional, el que le ponemos, no puede ser muy alta porque si no el cemento fracasa. Y esa dosis, sin embargo, hay estudios que dicen que es subóptima y que puede producir incluso más resistencias. Lo usamos todos, pero sin embargo, a ver si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, ya comento que no iba a contar todo lo que hay sobre prevención de infecciones en los 10 minutos que me ha permitido aquí el doctor Castro hablar aquí. Pero vamos, por supuesto, nosotros usamos el antibiótico en el cemento, está comprobado, es decir, en los registros, el registro sueco funciona, el de rodilla desde 1975 y el de cadera desde 1979. Es decir, llevan un montón de años y está súper comprobado que el cemento con antibiótico, con las dosis... pero una cosa es para prevención de infecciones de una prótesis limpia y otra cosa es el cemento que tú le añades antibiótico para hacer un espaciador para tratar una infección. Es distinto porque ya no necesitas una cementación de una calidad, en cambio sí que... Pero vamos, el cemento suelta el antibiótico, el miedo a las resistencias no existe, igual que, o sea, no se ha comprobado, es un miedo teórico, lógico, pero no hay constatación de que genere resistencias el antibiótico incluido en los cementos. Tampoco hay constatación de que reduzca las propiedades mecánicas, siempre y cuando sea pues, las dosis, el tipo de cemento, etc. Entonces usamos siempre cemento con antibiótico. Y si es una infección, entonces mucho más antibiótico. También unas proporciones, que como dices tú, hay unas proporciones en gramos, en porcentaje de gramos para el porcentaje de cemento, pero bueno, pero sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, o sea, para las enfermeras, además, lo que decía el doctor Salvador es fundamental. Tenéis todos que leer, os lo recomiendo de verdad, el Consenso Internacional de Parvizi. A mí me lo regaló Parvizi, me regaló el libro hace 2 años, firmado además, y ese dije, doctor Parvizi, no se lo presto ni a los traumas, este es mío, no se lo presto. Y él me decía, no te preocupes, Manuel, para todos vosotras, en la App Store, en la Apple Store, tenéis el consenso, la aplicación se llama ICM Philly, PHILLI.
es gratuito, está el consenso de Javad Pervizzi de 2022 sobre músculo esquelético, aparte se actualiza, y también el consenso de tromboembolismo venoso de más aspirina, menos heparina. ICM es Philly, PHI, Y, perdón, L-I, ¿no? PHI, LL, L-Y. ICM. Sí. Philly. Bueno, yo quería hacer una consideración a nuestro compañero de geriatría. A ver, lo del 7 y 8 de hemoglobina, dado que Salva también entró ahí al trapo, yo me he llevado muchos disgustos con eso, por un motivo, y es que 7, pero ¿cuándo tiene 7 el paciente? Porque a veces nosotros hacemos un control postquirúrgico, tiene 7,2, entonces decimos, a este no se le transfunde, a veces nos olvidamos de hacer el siguiente control. Entonces, la cifra la tenemos clara, pero ¿cuándo son esos 7? ¿Cuándo creéis que debemos hacer o cuántos hemogramas debemos hacer para decir, sí, no ha bajado de 7? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Bueno, como estamos en Galicia, siempre depende. Si vemos una trayectoria que siempre a la bajada, pues con 7,1, 7,2, evidentemente en el siguiente hemograma va a ser por debajo de 7, entonces lo va a necesitar. Si ese 7 es un paciente cardiópata, ya no tenemos que esperar al 7, sino que en el 8 ya tenemos que partir. Y si no, en los consensos, normalmente lo que se dice es cada 48 horas, sobre todo en los primeros días, la primera semana, se debería hacer al menos un hemograma, cada 48 horas. Primer, tercer, quinto día posoperatorio, al menos. Vale, muchas gracias. No sé si queréis alguno comentar acerca de esto, ¿sí? Cada 48 horas, independientemente de la cifra que tengan las primeras analíticas, o solo cuando crees que vas a necesitar transfundir. O sea, si el paciente en el primer y tercer día tiene por encima de 10, ¿sigues haciéndole el del quinto día o ya le ahorras ese pinchazo? Nada, lo que dicen las guías es que en teoría sí. Y después, pasada la primera semana, ya sí que es cuando se hace menos. Vale. ¿Alguna cosa más? Yo le quería preguntar a Manuel, porque yo también hago cadera, entonces estoy muy interesado en saber cómo lo hacen ellos. ¿Vosotros quién marca al paciente que está consciente, y quién marca a la abuelita que presentaste con el Alzheimer? ¿Quién es el que pone el rotulador y lo hace? Porque a mí también una vez me pasó, estuve a punto de que me pasara eso. Es que todos los equipos están a punto de que le pasara. La verdad es que nosotros ahora, como solo hacemos cirugía privada, ya no tenemos a la abuelita con el Alzheimer de urgencia. Eso ya es muy raro. La marcación la hago yo. Nuestra unidad funciona un poco diferente y es un poco complicado de explicar. Yo acompaño a los traumas en todo el proceso. Estoy con ellos en la consulta, tengo un despacho al lado de los COT, todos los pacientes quirúrgicos salen de la consulta del traumatólogo y van a mi consulta y yo hago toda esa enseñanza paciente a paciente. Y después estoy con ellos en quirófano. Entonces el paciente ya me conoce, pues ya me vio en la consulta, yo hago, pero entramos siempre el cirujano principal y yo. Yo hago la marcación, el paciente consciente me dice, bueno, confirmamos en el proceso, y el COT, el cirujano principal, está allí conmigo. También es verdad que somos un equipo privado. No sé cómo explicar, esto parece mal decirlo, pero el COT tiene que estar allí, es su paciente, no sé cómo explicar esto así sin que sea muy agresivo. Perdón, digo que aunque sea en la pública, supuestamente el COT es el responsable y es el que tendría que pintar. Porque se tiene que fiar mucho del resto. Ha habido mucha discusión. En Portugal entonces ha habido muchísima discusión. Al principio, de hecho, se decía que tenían que ser los enfermeros en planta. Y tenía que ser el paciente incluso, hacer la marcación y bajar de planta antes de que el anestesista administrase cualquier droga, porque si es legalmente el paciente, si ya le han dado midazolam, ya no puede... Hay muchísima controversia. Por lo menos en Portugal
la recomendación es que un miembro del equipo quirúrgico haga la marcación. En este caso, nosotros entramos los dos juntos. Entramos los dos juntos, además en el quirófano, que tenemos esa... como el paciente ha estado con los dos en consulta, ha estado en la consulta del médico y ha estado después en mi despacho, en la consulta de preparación para la cirugía, pues entramos los dos, yo marco, el propio trauma habla y ve, y después todos nos confirmamos. Todos hemos pasado por esos sustos. Quería hacerte otra pregunta. ¿Tú instrumentas ese paciente? ¿Se mete el paciente en quirófano cuando falta el vástago del 6 o no? Depende del trauma. Del 52. Depende del trauma. Nosotros ahora, como planeamos todo hacemos la planificación preoperatoria en el ordenador, pues depende. Pero depende. Nosotros, a ver cómo digo esto, nosotros hacemos de entre 10 a 12 prótesis de cadera en nuestro día de quirófano. Entonces, es lo que muchas veces a mí, yo ahora ando muy metido en estos temas de optimización del quirófano. Nosotros estuvimos con Christoph Korten en Bélgica y el hombre opera 16 prótesis de cadera en un día. Y claro, a mí cuando me dicen, es que no puedes empezar a abrir el instrumental quirúrgico sin el paciente primero, hay que anestesiarlo cuando tú sepas que tienes el instrumental quirúrgico, todo bien, está todo bien. Yo les digo, a ver, vamos a hacer 10 a 12 prótesis de cadera, tengo 8 instrumentales quirúrgicos allá atrás. Tengo una cantidad de componentes quirúrgicos, la de Puime tiene una cantidad de componentes, nunca falta el Vástago 6. Pero es porque tenemos un volumen muy grande. Y entonces, Christoph Korten en Bélgica decía lo mismo. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Esperar? ¿No me anestesias el paciente en cuanto la enfermera no tenga la mesa puesta? Estáis locos. ¿Alguna cuestión más? Cuestiones tendría miles para vosotros, pero no tienen que ver mucho con la mesa, sobre optimización del quirófano. Por ejemplo, ¿cuántos COT entran allí para una prótesis de cadera primaria normal, simple? Nosotros hacemos abordaje anterior directa. Si ves a Christoph Korten en Bélgica, entra él y la instrumentista. Y se acabó. Usa unos grips. Nosotros entramos 3 COTs y el instrumentista. No utilizamos los grips. La optimización de tiempos quirúrgicos es increíble. Cuando la gente que se mete en ese mundo, yo es que me meto en cada percal que de verdad a veces. Pero la verdad es que es increíble. Yo, cuando vas ahí fuera, en España y en Portugal se trabaja muy bien. También hay que reconocerlo, hacemos cosas muy, muy buenas. Pero cuando vas a, yo no sé, yo he estado en Bélgica, he estado en Berlín también, haciendo artroscopias de cadera, y es increíble, nadie corre en aquellos quirófanos. Y hacen 16 prótesis de cadera. Y con seguridad, y bien, y todo protocolado y todo. Christoph Korten, nosotros hicimos después el curso que él tiene en Múnich de optimización, cronometró, es que estuvo durante meses cronometrando el tiempo que las enfermeras tardaban en ir al stock donde tenían los componentes, los vástagos, cronometró cuánto tardaban entre ir desde allí hasta el vástago y desde el vástago a la vuelta. Y entonces dijo, no, a partir de ahora el stock tiene que estar aquí para que la enfermera tarde menos de 3 segundos en no sé qué. Y fue contando, y fue contando, y fue contando. Y les puso un contador de pasos a las enfermeras para saber exactamente. Y al final es lo que dice, optimizó aquello de tal forma, es que nosotros hicimos, cuando estuve allí hicimos 16 prótesis de cadera y 2 artroscopias de cadera. Y 2 salas. Salimos a las 6 de la tarde. Y empezamos a las 8:30 de la mañana y paramos para comer. ¿Alguna cuestión más tenéis? Yo creo que vamos un poco mal de tiempo y yo creo que vamos a dar por finalizado porque tenemos que comenzar con la asamblea de la sociedad. Muchas gracias a todos.